sequedad, pero no te quema. Siente ese calor. Y estás caminando, pero te sientes feliz. Pero tus pies te duelen. Y de repente te encuentras con un río. Un río. Escucha las aguas de ese río, cómo corren. Te sientas, después te acuestas, pero sigues escuchando el ruido de las aguas y te quedas dormido. Sigues escuchando el ruido de las aguas como un sueño. Ese corazón de Jesús. Él es el agua viva que puede saciar tu sed y jamás volverás a tener sed. Hoy abre tus labios y repite conmigo: Señor Jesús, hoy te doy gracias por darme descanso en tu corazón. Gracias, Señor, porque tú pones en paz todas mis tormentas. Gracias, porque hoy me has invitado a sentar en tu mesa y me sirves un banquete especial para mí. Te pido, Señor, que no me permitas levantarme de esa mesa igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, pues dale un aplauso para empezar. Por favor, ¿me pueden pasar mi bolsa? Es que la dejé allá. Bueno, para empezar, quiero que si traen libreta, si traen su Biblia, saquen su libreta, saquen su Biblia y empecemos, por favor. La primera diapositiva. Muy bien. Y que anotes primero todos los versículos. Anota todos los versículos y conforme va pasando el transcurso de la prédica vamos a ir tocando cada palabra. Por favor. Bueno, pues vamos a comenzar. El otro día estaba leyendo el libro de Job. ¿Quién ha leído el libro de Job? No nada más que lo hayas escuchado, que hayas escuchado la historia, que tú hayas abierto el libro de la Biblia y lo hayas leído. Bueno, pues a los que no lo sepan, les voy a contar una historia. La historia viene en la Biblia y es de Job. Dice la Biblia que Job era un hombre muy rico. Tenía ganado, tenía una familia muy grande. Tenía, me imagino, que una casa igual muy grande, porque tenía 10 hijos. Tenía una esposa, tenía tal vez todo lo que tú quisieras tener en lo físico. Era exitoso y aparte agradaba a Dios de una manera especial. Dios hablaba de Job como cuando hablas de alguien que trae felicidad a tu corazón. Hasta que un día llegó el ángel acusador de recorrer toda la tierra y Dios le preguntó que dónde estaba. Y ya que el ángel le dijo, no, pues vengo de recorrer toda la tierra, le dijo, ¿y ya viste a mi hijo Job, mi fiel servidor? Y entonces el ángel acusador le dijo, ¿sabes qué? Él solamente te adora por interés, porque le interesa no perder nada de lo que tiene ahora. Tiene todo, tiene éxito, tiene dinero, tiene amigos y solamente te obedece por eso. Pero permíteme hacerle daño y vas a ver que te va a maldecir en tu cara. Y en ese momento, Job fue objeto de una porfía entre Dios y el ángel acusador. Una porfía quiere decir una lucha que se mantiene constante y obstinada en hacer algo. Y pues bueno, lo primero que hizo el ángel acusador fue quitarle todos los bienes a Job. Después fue quitarle a todos sus hijos, mató a todos sus hijos. Y ya lo último,
fue tocar el cuerpo de Job, porque para esto Dios le dijo: te permito que le hagas daño, pero no toques su vida. Y solo dañó su cuerpo, tenía llagas por todo. Y con todo esto, aún así Job sabía que eso venía de Dios y no lo maldició. Pero pasando el transcurso de esa historia, yo la estaba leyendo, y en el capítulo 2, versículo 11, que es donde vamos a empezar, empieza una conversación entre sus amigos y Job. Pues vienen sus amigos, se enteraron de todas las desgracias que le pasó a Job. No se menciona en la Biblia cuánto tiempo fue, si fue en una semana, si fueron en 3 días, no se menciona. Pero se enteraron sus amigos y vinieron para consolarlo, para confortarlo, y para darle algunos consejos. Y en toda esta conversación después se suma otro que se llama Eliú. Y toda esa conversación contiene una gran riqueza en cuanto a los misterios de la existencia, el dolor, el sufrimiento humano. Y después que viene Eliú y confronta a esos 3 amigos, porque Job seguía como muy necio en que él hacía las cosas bien y que Dios era injusto por todo lo que le había pasado. Y sus amigos, en cambio, pues decían: no, pues es que sí, Dios es justo. Y ya después, cuando viene Eliú, era más joven, pues otra conversación. Él empieza a hablar, y con todo esto también empieza a resolverse algunos cuestionamientos acerca de la existencia, de lo inaccesible, de lo divino. Y cuando estaba hablando Eliú, lo último que dice en el versículo 37 del 22 al 23, dice: soy tan ignorante que no sé qué decirle a Dios. Enséñame cómo responderle. Yo ni me atrevo a hablarle, pues podría perder la vida. Y dice: y ahora viene del norte un inmenso resplandor. Es Dios que viene con todo su poder. No podemos ir a su encuentro. Su justicia y rectitud no tienen límite. Y en ese momento se asomó la voz de Dios. Se asomó la voz de Dios para responderle a Job con preguntas y afirmaciones contundentes. Imagínate a Job. Yo no sé, no dice la Biblia si sí se apareció físicamente Dios, pero Eliú estaba diciendo: y ahí viene Dios con un resplandor, con todo su resplandor. Y en ese momento, cuando Dios le responde a Job, empieza a hacerle algunas preguntas. Y de esas preguntas, yo estaba así, pues leyendo, estaba todavía concentrada en eso. Y hubo una que me frenó. Y me quedé así como, me puso a pensar. Y esa pregunta viene en Job 8:35. Y la pregunta es así, tan simple. Job 8:35. Perdón, ahora Job 8:35. Job 38:35. La pregunta que le hizo Dios para responderle a Job, le dijo: ¿puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? La segunda, por favor. ¿Y hacer que te obedezca? Esa pregunta a mí me puso así como, y todos a decir: ¿y eso qué? Porque ¿sabes en quién pensé? En Jesús. Jesús sí lo podía hacer. Hay una historia en la Biblia donde dice que Jesús iba con sus discípulos en la barca. Y cuando se subieron a la barca, Jesús se quedó dormido. Y en eso se desató una gran tormenta y las aguas empezaron a moverse como locas, que la barca ya casi se iba a voltear. Y entonces, pues imagínense, ¿tú estarías tranquila con eso? La verdad es que yo no. Y los discípulos se acercaron corriendo y le dijeron: maestro, despiértate, ¿qué nos ves que está la tormenta, que casi se nos
voltea al barco y Jesús se despierta con toda la calma y les dice, a ver, pues sí se enojó Jesús, porque por su falta de fe. Y en ese momento Jesús reprendió la lluvia, reprendió las aguas y todo se puso en calma. Y yo cuando estaba pensando, dije, bueno, creo que tengo que hablar de Jesús. Creo que esto se tiene que tratar de Jesús. Y dije, bueno, después otra vez dije, pues obvio. Y yo no sé si tú sepas que el que tú estés aquí es acerca de Jesús. Los de la alabanza es acerca de Jesús. Aunque sea otra prédica, aunque la prédica se llame diferente, si habla acerca del noviazgo, si habla acerca de la queja, acerca del matrimonio, se trata de Jesús. Y le dije, bueno, y me dejé llevar. Y el Espíritu Santo entonces me empezó a llevar. Y me adentró a lo que es Jesús. Y dije, bueno, ¿y qué versión tienes de Jesús? Y yo te pregunto a ti, ¿qué versión tienes de Jesús? Porque el Jesús de los evangelios habla de un Jesús que, según así nos muestra, se aleja del poder y la fama. ¿Pueden pasar la primera diapositiva, por favor? Bueno, la otra. Y cuando yo estaba pasando las páginas, ya que sabía que tenía que hablar de Jesús, me regresé, ahora viéndolo desde el punto de vista, sabiendo que era de Jesús. Y me acordé de eso cuando dice Job, y viene Dios con todo su resplandor. Imagínate el sol cuando no hay nubes, ni siquiera lo puedes ver bien, te arden los ojos. Y comprobé en ese momento el comparar a Jesús con el espectro de la luz. El espectro de la luz, hay como lo que conocemos, los colores naturales que van desde el rojo hasta el violeta. Esos son los que podemos ver. Y hay los que están fuera del espectro, que son el infrarrojo y el ultravioleta. Están por abajo del rojo y por arriba del violeta. Estos rayos, estos colores que están fuera del espectro, no los podemos ver con nuestros ojos, porque son peligrosos. Y Jesús es peligroso. Hay una historia también, un pasaje donde dice, cuando Saulo, que era el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con ese Jesús resplandeciente. Saulo, cuando lo vio, estuvo 3 días sin poder comer, sin poder beber y con escamas en los ojos. Y Dios siempre nos protege, incluso de sí mismo. No nos permite ver toda la magnificencia, toda la grandeza que Él es. Y imagínate, ¿tú te imaginas el rostro de Jesús? Yo no. Yo las veces que me han dicho, imagínate el rostro de Jesús, yo no me lo puedo imaginar. ¿Tú te imaginas el rostro de Dios? Y después, este Jesús que nos muestra los evangelios es un poder increíble. Es verídico. Se despoja de su reino, se despoja de la fama. ¿Por qué? Jesús sí hacía milagros. Jesús, de hecho, hay en la Biblia registrados más de 30 milagros. Y a algunos les decía, ya cuando les hacía el milagro, les decía, bueno, no le cuentes a nadie. Y ellos se iban. Y algunos sí contaban a la gente y lo extendían. Ese Jesús que se despojó de su reino. Jesús no demuestra todo su poder. Jesús, las tentaciones que pasó en el desierto, fue tentado en demostrar su poder. Convierte las piedras en pan. Inclínate a mí y vas a tener todos los reinos. Jesús no demostraba todo su poder. Él es como un padre
que cuando juega con su hijo y su hijo le está diciendo cosas como que, sí, se sorprende. O como cuando juega con él a las luchas, se deja ganar, porque no demuestra todo su poder. Ese es Jesús. Y aun cuando Él hacía milagros, muchas veces lo interpretaban como si Él fuera un mago. No le daban el crédito de sus milagros. ¿Saben? Me acuerdo una vez que alguien me dijo, tenemos mucho que aprenderle de Jesús. Y dije, sí, es cierto. Tenemos mucho que aprenderle, pero más tenemos que aprenderle a ese Jesús cuando dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese Jesús que se despojó de todo su reino, de ser coronado y llevado para rey. A nosotros que nos gustan los títulos, maestro, doctor, licenciado, a nosotros que nos gusta la fama, ser reconocidos. No digo que ser famoso esté mal, sino la obsesión en hacerlo, y por lo pequeño, tener tal vez más seguidores en Instagram, tener más likes en nuestra foto, tener ese título, el pastor, el ungido. A nosotros que nos gusta siempre ser reconocidos, tenemos que aprender de ese Jesús que se despojó de todo su poder. Solamente lo usaba cuando era necesario para enseñar. Y tenemos que aprender también de ese siervo sufriente que dice Isaías 53. La cruz es un símbolo más importante en el mundo cristiano. Es el símbolo más importante en el mundo cristiano. Es un símbolo de debilidad, es un símbolo de humildad, una señal de rendición. Nosotros debemos de demostrar, debemos aprender, mejor dicho, debemos aprender mejor la demostración de Jesús de debilidad que su demostración de poder. Pero no, nosotros nos vamos por lo difícil. Necesitamos que Jesús nos aterrice en una fe más simple. Muchas veces, como decía, queremos irnos por lo difícil, por lo que es superior a lo que nuestra mente puede entender. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a poner un puente entre lo finito y lo infinito. Vino a hacer más sencillo aquello que era tan complejo. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita y el hablar a mí para Dios era como algo así de mucho respeto, ¿no? Ni siquiera mencionar la palabra de Dios. El pensar en todas esas cosas para mí era algo inalcanzable. Pero hoy Jesús quiere que te aterrices en una fe más simple, que vivas una vida de fe más simple. Necesitamos aprender de su cotidianidad. Imagínense, Dios siendo el creador de las galaxias, siendo el creador, siendo el gobernador de la tierra y aún de los cielos, su mensaje estaba lleno de tanta cotidianidad. El sembrador que sale a sembrar, las aves del cielo, el pescador que echa su red a pescar y sale repleta de peces. Ese Jesús del que necesitamos aprender cada día. Ese Jesús que para Él los milagros más importantes no era lo de la carne, lo de tu cuerpo. Para Él los milagros más importantes eran lo que podía hacer en tu corazón. Aprendamos de ese Jesús que cuando vio al paralítico, lo bajaron del techo porque había mucha gente. Lo bajaron del techo para decirle que lo sanara.
Y lo primero que hizo en cuanto lo vio, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y entre ellos se decían así como: ¿y este qué? Porque para Jesús lo más importante era su corazón. Pero le dijo: pero para que vean que tengo autoridad sobre el cielo y la tierra, te ordeno que te levantes y camines. Y caminó. Porque para Jesús es más importante que se restaure tu dignidad, que tengas una identidad en Dios, que se sane tu corazón. Para Él esos son los milagros más importantes. Y yo te pregunto a ti: ¿qué milagro tienes? O tú has dicho, o tú piensas que Dios no te ha dado milagros, o aún sigues esperando un milagro. Yo, por ejemplo, me acuerdo, yo decía: no, yo no tengo ningún milagro. En mi vida, por lo menos, no he visto. Y simplemente el que yo esté aquí es un milagro, porque mi mamá ya tenía 3 hijas, se había operado para no tener más. Y aquí estoy. Pero el papá que tengo tenía mucho más hijos. Tenía otros hijos, pero eran adoptados. Y a mi papá le había dicho que era estéril. Y ya estando aquí me puse a investigar mis generaciones pasadas, qué con el evangelio, si eran cristianos. Y mi mamá me contó que pues eran religiosos, que sí estaban dentro de ser católicos, pero como tenían mucho dinero, pues se creían. Y yo te pregunto a ti: ¿qué milagro estás esperando? ¿Tienes algún milagro que Dios ya te ha hecho y no se lo has agradecido? Porque se lo has pedido, alguna vez se lo pediste, se te olvidó que se lo pediste y no le agradeciste. Tenemos todavía más que aprender de ese Jesús. Ese Jesús enseñaba acerca del poder y los milagros. Ese Jesús que para Él entendía que los milagros, que lo sobrenatural no se traducía en fe. Porque aun cuando la gente veía los milagros, le pedía más señales a Jesús. Jesús, danos otra señal. Jesús, muéstranos que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús decía: gente malvada, les he dado una señal y piden otra, les he mostrado que soy el Hijo de Dios y no creen. Ese Jesús que dice que la fe no se traduce en los milagros no se traducen en fe. Es decir, la emoción no es igual a convicción. Lo que tú sientes al recibir algo no es lo que te va a dar la fe. Si tú dices: ay, no, hasta no ver, no creer, es una mentira. La fe no viene por lo que ves. Los milagros que tú hayas recibido no es lo que mantiene tu relación con Dios. El milagro que yo recibí no es lo que mantiene mi relación con Dios. Lo que mantiene mi relación con Dios es la fe que Él me ha dado. Y es la fe que Él te va a dar, si tú se la pides. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Ese Jesús que nos enseñaba a amar. Había una parte de Jesús que los discípulos podían ver y otra que no. Como una vez que llevó a 3 de sus seguidores, 3 de sus discípulos a un monte, y en ese momento se empezó a transfigurar, empezó a llenarse de luz por completo, que los discípulos lo desconocieron. Empezó a llenarse de luz y ahí fue cuando conocieron a ese Jesús resplandeciente. Y aún a pesar de ser todo eso, Jesús solamente vino a la tierra a dar un mensaje. Con el mensaje, con el propósito de decirte: en esto se resume toda la Biblia. El que ames a Dios por sobre todas las cosas y ames a tu prójimo como a ti mismo. Estamos tan fascinados con lo sobrenatural, con el poder, con los milagros, que nos olvidamos de ese Jesús.
Pero necesitamos imitar a Jesús de Filipenses, que dice que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese Jesús que nos quiso al principio hacer la vida más compleja, la vida más sencilla, a evitar que tengamos una vida compleja de religiosidad. Porque muchas veces queremos lo más grande, muchas veces queremos hablar en lenguas, pero no controlamos la lengua que tenemos. Queremos más y más, pero empecemos por esto, por lo poco. Porque dice Dios que si lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré.